Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinerama, el penúltimo ya de esta serie de programas especiales sobre el FIC 32. Sí, nos encontramos en la recta final, pero todavía estamos dispuestos a ver un montón de cine. ¿Por qué? Porque el último segundo, ya lo dice mi productor, tiene todavía 24 cuadros. Así es, señores, vamos a ver la información aquí en Cinerama en esta recta final del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El ciudadano ilustre. Daniel Mantovani es un escritor argentino, premio Nobel de Literatura, que hace 40 años se fue a Europa, donde triunfó escribiendo sobre Salas, su pueblo natal y su gente. En la cumbre de su carrera es invitado a visitar su terruño, ya que será declarado ciudadano ilustre. El regreso desencadena una serie de situaciones entre él y los habitantes del lugar. Largometraje iberoamericano de ficción. La libertad del diablo. Documental psicológico en el que nos acercaremos a algunas de las maneras en las que el fenómeno de violencia mexicana se ha insertado en nuestro inconsciente. Uno de ellos es el miedo. El detonante de la historia es la aparición de un cuerpo violentado y es a partir del testimonio de los personajes protagónicos cercanos, tanto al cuerpo violentado como a las causas que lo provocaron, que nos adentraremos al inconsciente nacional. Largometraje iberoamericano documental. Etiqueta no rigurosa. Víctor y Fernando son estilistas en la ciudad de Mexicali, en donde atienden a la alta sociedad de la ciudad. Ellos decidieron casarse y convertirse en la primera pareja gay en el estado en hacerlo, luchando por sus derechos en un lugar lleno de homofobia y desigualdad. Premio Maguey. Y seguimos en la zona de industria, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Estamos en el Museo de las Artes, que es la sede precisamente de esta sección, del Guadalajara Film Market. Tenemos también aquí el área de prensa. Y aquí mismo vamos a seguir platicando sobre documentales chilenos. Ahora se trata de un largometraje titulado Resucitando a Hassan, y está con nosotros el director Carlos Guillermo Proto. ¿Cómo estás, mi estimado? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien. Oye, Carlos, quisiera de entrada que tú mismo nos platicaras de qué va tu documental. ¿De qué se trata? Sí. De una familia ciega que canta en el metro en Montreal y se metieron sobre un movimiento en Rusia que uno piense que uno realmente puede resucitar la muerte. Y luego la familia perdió su hijo hace como 13 años, era el único en la familia que podía ver, porque los son ciegos, la mamá y papá y la hija. Y ellos piensan que ellos realmente pueden resucitar su hijo de la muerte. Entonces, más que nada, la película se trata de la pena y cómo confronta la pena de una familia cuando pierde un hijo. Carlos, ¿cómo encontraste a estos personajes y cómo te diste cuenta que había ahí una película, no? Yo creo más que nada, cuando yo estaba estudiando en el cine en Montreal, estudié ahí cine y lo vi ahí cantando en el metro, porque cantan ellos en el metro, así hacen su trabajo, así ganan su plata. Y me quedé ahí totalmente congelado, fascinado, emocionado con ellos. Me demoré como un año a hablar de ello porque estaba como súper nervioso y después luego ahí empezamos a trabajar juntos en el documental. Es una coproducción Chile-Canadá, ¿verdad? ¿Cómo se da esta colaboración? De amigos. María Paz González hizo una película que se llama Hija, una muy buena película que giró un montón y nos encontramos en Lima, también con la Maite, que tiene la otra película de los niños. Y nada, como María Paz es la productora ejecutiva y en eso empezamos en eso. Y como mis parientes son de Chile, era como algo muy fluido y muy fácil. También mi primer peli tuvo éxito en Chile, que se llama El Guaso, que también la presentaron aquí en el festival. ¿Qué es lo que encuentras inspirador en el documental y también por qué iniciar una carrera en cine a través del documental? ¿Era como más accesible, más inmediato? Sí, eso, pero sin embargo, más que nada, tradicionalmente en Canadá, todo casi empieza en el documental, es una tradición muy larga. También en Chile, como se está desarrollando una comunidad y unos cineastas de documental tremendo, más que nada el acceso. Uno se hace el guión durante cuando uno está haciendo, entonces como para contar un cuento, yo creo que nos lleva un poquito más, es más fácil tratar de conseguir el material y son más baratos.
Retomando el tema de Resucitando a Hassan, hablas de esta familia ciega, de que tienen esta creencia de que el hijo puede resucitar, pero me da la impresión que más allá de la anécdota, esta experiencia humana es como el eje, ¿no? Esta situación de ser humano, conectarte al sentimiento y rechazar esta pérdida, ¿no? Recuperar lo perdido, ese es el eje. Exactamente, y más que nada hay como un twist, digamos, algo sobre la historia que no te voy a contar, porque hay que ver la película, pero la película empieza en eso y realmente se trata la película en lo que le pasa realmente sobre la pena cuando uno pierde a alguien de una familia y qué es lo que le hace y cómo le impacta eso a la familia. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, ya lo saben, Resucitando a Hassan en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Locaciones FIC. Cine Transformer, un espacio a un costado de Rectoría General. Sala móvil con capacidad de 90 personas. Y en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara seguimos encontrando películas interesantes. En esta ocasión vamos a platicar sobre una cinta que es ópera prima. Estamos hablando del filme Verónica, dirigido por Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán, que están con nosotros aquí en Cinerama. Chicos, bienvenidos a Guadalajara. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muy contentos, primero que nada. ¿Por qué no nos cuentan de qué trata la película? Bueno, Verónica es una película que es un thriller psicológico, una historia de una psicóloga y su paciente. Es un juego de control, está aislado en las montañas, es en una casa y todo sucede en esa casa. Están haciendo su ópera prima y sin embargo ya tienen cierta experiencia en cortometraje. ¿Cómo es que deciden dar el salto ya finalmente a levantar el proyecto de largo? Pues sí, Alejandro y yo llevamos ya codirigiendo casi 7 años, llevamos varios cortometrajes y esta es nuestra ópera prima. Que llevamos tratando de levantar una ópera prima desde hace algunos años, la verdad. Decidimos dar el salto con Verónica porque se nos hacía interesante hacer un thriller psicológico que resultara una buena historia. Creemos que el cine mexicano tiene mucho más que ofrecer y estamos tratando de romper una tendencia tal vez de muchas comedias que se están haciendo en el cine mexicano, que creemos que está bien que se hagan comedias, pero que sepan también que no nada más somos cine de comedia, sino que también tenemos otros géneros que ofrecer. Eso era importante para nosotros también. En el elenco encontramos a Arcelia Ramírez, está Olga Segura, un reparto bastante exquisito. ¿Cómo se consolidó este elenco? ¿Cómo consolidan el cast de la película? Bueno, para nosotros era muy importante tener a una actriz que no nada más tuviera experiencia, sino que además pudiera sostener la película. Porque toda la película o el 99% de la película son ellas dos nada más. Entonces para nosotros era muy importante que fuera la psicóloga, que es el papel de Arcelia Ramírez, fuera una actriz que nos diera esa experiencia y que nos diera las cartas para poder librar una película de este tipo. La verdad que fue un sueño trabajar con ella, o sea, no hubo ni siquiera que hacer casting, sino más bien la invitamos directamente a la película, al proyecto, y eso fue pues una bendición que finalmente aceptara el papel, ¿no? Como te digo, no fue un casting, sino que el proceso fue hablarle, invitarla, darle el guión, le gustó mucho y al final accedió a trabajar con nosotros. Fue una experiencia fantástica trabajar con ella. Hacer cine en México es de repente una experiencia casi de guerreros, ¿no? ¿Hay alguna forma en que nos puedan dar una síntesis de la ruta crítica que tuvo la película? Es decir, ¿en qué momento surge la idea? ¿Cuánto tardan con el guión? Y bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta este momento del estreno aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara? Bueno, surge la idea desde antes de inclusive poder hacer otra película. Teníamos una idea de hacer otra película, ¿sí? Y surge la idea de hacer una película más pequeña, más controlada, también un poquito más arriesgada, ¿no? Blanco y negro, con la cámara que hablara mucho, con las actrices. Entonces surge ahí la idea y luego encontramos, Carlos se fue a escribirla con otro amigo de nosotros que es co-guionista también. Sale esa idea y me mandan a mí los guiones, los drafts, y yo empiezo a buscar algún tipo de logística para hacer la película
y encontramos una locación muy bonita que es en la Sierra de Arteaga, en Coahuila, para poder irnos todo el crew. Nos aislamos completamente 5 semanas todo el crew y pues creo que el ambiente de la película se nota mucho que todo el mundo estábamos aislados en ese ambiente y sale algo muy especial porque no teníamos contacto con nadie en las 5 semanas. Entonces, trabajar con las actrices y trabajar con el crew pues se vuelve de una manera tu vida día a día, ¿no? Entonces sale ahí la propuesta. Nada más para hacer como un recuento, un resumen del tiempo que nos costó. Pues en 2013 se hizo el primer borrador. Estuvimos un par de años buscando el financiamiento. En 2015 fue la filmación, en febrero y marzo, y 2 años después estamos en el Festival de Cine de Guadalajara. Entonces fue un trayecto de casi 5 años de trabajo, desde el guión hasta que por fin logramos terminarla y estrenarla en este festival. ¿Tuvieron o usaron ciertos referentes visuales o referentes narrativos para poderle dar cuerpo a Verónica? Por supuesto, tenemos muchas influencias, no sé si somos muy influenciados, todo el mundo tiene influencias, pero para nosotros siempre ha sido importante que usar esas influencias a nuestro favor. Entonces, definitivamente hay influencias en la película como directores como desde Hitchcock o Ingmar Bergman hasta David Fincher, ¿no? Fue una de nuestras referencias, desde visual hasta narrativa, cómo maneja la cámara, cómo se cuenta visualmente la historia. Entonces creo que esas fueron algunas de las mayores influencias que tuvimos, ¿no? Siento yo. ¿Y cuál es el plan para la película? Es decir, estamos ahora en Guadalajara, ¿hay un plan para extender el circuito de festivales donde hemos estado, donde vamos a estar? ¿O ya vamos a empezar a buscar, digamos, yo me adueñé, vamos a buscar ya distribuidor o ya tenemos distribuidor? Ya tenemos distribución, ahorita estamos en el Festival de Cine de Guadalajara, este es el estreno mundial de la película, entonces muy contentos de que ya tengamos fecha de estreno y un distribuidor como Corazón que ha querido mucho en la película. Además de eso, pues sí estamos pensando abrir un circuito de festivales más grande, en ese momento estamos trabajando en ello, no tenemos todavía fechas de un estreno internacional o de un estreno norteamericano, pero lo vamos a hacer y es lo que estamos buscando también. Pues muy bien, mis estimados, muchísimas gracias. Esto es Verónica, está dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, para que, bueno, la anoten en sus agendas dentro de esta corpulenta programación. Nosotros seguimos con más en Cinerama. Laboratorio de Artes Variedades, espacio donde se estarán llevando las actividades de Talents, talleres de formación para futuros cineastas. Algunas de estas charlas son abiertas al público, ubicado en la calle Ocampo 120, Colonia Centro. Verónica es ópera prima en competencia aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La cinta es protagonizada por Arcelia Ramírez y Olga Segura, que están hoy con nosotros aquí en Cinerama. ¿Cómo se encuentran en Guadalajara? Muy contentas. Siempre es muy emocionante estar en esta sede emblemática del festival, el Cineforo. Acabamos de pasar la película y estamos muy emocionadas porque es una película que ofrece un material que es poco visto, yo creo, en las pantallas mexicanas. Es un thriller psicológico con una temática fuerte de infancias, de esas infancias que han sido violentadas, fracturadas, y cómo estos personajes están ahí en este duelo, en este debate terapéutico para salir y confrontar la realidad. La impresión es que el trabajo actoral, el trabajo del guión a la parte ya del actor es como de carácter casi muy artesanal, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el proceso? Es decir, ¿se sumergieron primero en una serie de ensayos o cómo trabajaron esa parte con los muchachos? Fue bastante intenso y si quieres platicar de cómo empezamos, hubo un trabajo de mesa bastante intenso. Yo creo que esta mancuerna que hacen Alejandro y Carlos es magnífica en ese sentido porque Alejandro se concentra un poco más en la imagen, en el lenguaje cinematográfico, digamos, y Carlos en la dirección de los actores.
y nos dieron muchísimo material visual, material escrito, leímos mucho, reflexionamos sobre todo, hablamos muchísimo de la película, de lo que queríamos decir, de lo que le pasaba a los personajes en cada escena y cómo iba este proceso dándose, este proceso como de eclipse entre los dos personajes, que llega un momento en que se eclipsan y coinciden. Entonces era complicado y Carlos es de un rigor y de una meticulosidad, de una fineza, tiene un ojo tremendo. Olga, te has aventurado incluso en el terreno de la producción, ¿no? Sí, sí. Para ti, de repente, ver proyectos así que además logran amarrar una distribución es esperanzador. Sí, y sobre todo este tipo de proyectos. O sea, tú viste la película y es una película que es de alto riesgo y es blanco y negro, un thriller psicológico en blanco y negro con pocas locaciones y 2 actrices. Entonces, no más. O sea, no más, ¿sabes? Si no puedes estar más cerca del abismo, ¿cómo no? Sí, o sea, entonces es como, ahora que lo mencionas, dices, wow, yo me siento muy privilegiada, primero de trabajar con Arcela, pero también muy dichosa de que el proyecto se ha ido encontrando estos lugarcitos, estas plataformas como este festival que nos van a ayudar a que la película sea vista y que este tipo de cine mexicano sea más y más y más visto y aceptado por nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo que necesitamos ese apoyo. Y yo estoy también muy contenta de estar aquí en Guadalajara porque estas son las plataformas que incentivan el que haya más oportunidades de apoyar este tipo de películas. Claro. Arcelia, tienes una relación histórica con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ya son 32 años. ¿Qué tal eso? Pues vine por primera vez en la 4ª edición y a partir de entonces pues se han estrenado una y otra. Soy miembro del patronato también, he visto crecer el festival, evolucionar, consolidarse. Desde el principio, creo que lo más emocionante de este festival es la pasión del público. Creo que es un festival que le pertenece a su público y que su público es quien lo ha mantenido y quien lo ha exigido, quien lo ha defendido. Entonces, pues tengo esta relación que dices y que yo atesoro, esta relación de cariño y de respeto por este festival, que es una de las ventanas más importantes de este país y de Latinoamérica. Es uno de los mercados, o el que más, en términos de mercado, es el más importante de Latinoamérica, y es donde nos reunimos todos a hacer intercambios, en donde estamos al tanto los unos de los otros, en donde nos volvemos a poner en la mira y donde disfrutamos sobre todo el manjar de la programación que siempre ofrece este festival. Y pues hablando de programación, recuerden buscar Verónica en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Arcelia, muchas gracias. Olga, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más en Cinerama. No, mira, antes de que siga, yo ya no recibo más pacientes. Sí, seguramente debe ser un caso muy especial, pero... ¿El doctor Van Rossi? En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ahora encontramos una película que compite por Premio Mezcal, una cinta titulada Anadina, y está con nosotros el director, Raúl Fuentes. Raúl, bienvenido a Guadalajara, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contento, acaba de terminar nuestra primera proyección de Anadina. Cuéntanos un poco de qué trata la cinta. Anadina es una película de ciencia ficción en la que una chica que se llama Dina afirma que viene del futuro y que está en una misión de reconocimiento para tratar de descubrir si en el año 2017 todavía existe la bondad entre los seres humanos y en particular entre los mexicanos, y a eso viene, a visitarnos. ¿Te resultaba interesante esta idea de explorar el cine de género, precisamente a lo mejor porque no está tan bien representado en estos momentos aquí en el cine mexicano, o le falta un poco de representación?
Pues la verdad es que no pensé que tanto estuviera representado. Yo creo que cada vez se filma más ciencia ficción de alguna manera en el cine mexicano. Más bien pues como que era una inquietud que tenía yo creo que desde niño, hacer una película que tuviera que ver con la posibilidad de un viaje en el tiempo. Entonces creo que viene más bien de ahí, de una curiosidad como muy añeja. ¿El título de la película siempre tuvo los nombres de las protagonistas fusionados? Siempre tuvo el nombre Anadina por eso, porque de alguna manera son parte de la misma cosa, Ana y Dina. Ana es la chica que vive en el presente, digamos, y Dina es la que dice que viene del futuro, y pues cuando se juntan se vuelven Anadina. ¿Cómo fue tu trayecto, Raúl, al armar la película? Es decir, ¿en qué momento arrancas con tu idea hasta este punto en el cual ya te tenemos, en estreno en el Festival de Guadalajara? Quise hacer una película que fuera posible filmar con poco dinero y en muy poco tiempo, porque la hicimos con Fondeadora. Toda la película se hizo prácticamente con 73,000 pesos. Entonces queríamos como demostrarnos que se puede hacer una película sin tener un gran presupuesto, y sí fue un poco pensada a partir de esa situación. Claro. Oye, Raúl, cuéntanos cuándo, dónde podemos ver Anadina dentro del FIC. Jueves a las 5:30 en Cinemex Sania, ahí también. Bueno, pues ahí está la invitación para que no se vayan a perder esta propuesta de ciencia ficción hecha en México. Anadina, Raúl, muchísimas gracias por estar en Cinerama. Muchas gracias. Y pues nosotros seguimos con más. Zoé, Panoramas. Entrar a un mundo suspendido mientras el otro sigue afuera. Panoramas, nombre tomado de una de sus canciones, más que un documentary, es un diario de viaje sobre una extensa gira que comienza en Europa, sigue en Sudamérica y termina en un estudio de grabación en Estados Unidos, y que desde una distancia apropiada recoge algunos momentos públicos de la banda mexicana Zoé. Galas de la FIC. Río Verde, el tiempo de los yacurunas. Guiados por cantos de ayahuasca, Río Verde, el tiempo de los yacurunas es un viaje poético a las profundidades de la selva. La película explora la percepción del tiempo en 3 comunidades unidas por las aguas del río Amazonas, sumergiendo al espectador en un paisaje habitado por chamanes y sociedades arquetípicas. Largometraje iberoamericano documental. La última tarde. Después de 19 años sin verse, 2 exguerrilleros se reúnen para firmar los papeles de divorcio. Mientras se ponen al corriente con sus vidas y recapitulan su pasado romántico y político, revelan secretos íntimos para descubrir quiénes son en realidad y cómo su país y convicciones les sigue doliendo. Largometraje iberoamericano de ficción. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cinerama. Como pueden ver a mis espaldas, el público realmente se apoderó del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Aquí tienen a toda esta audiencia consumiendo el cine de la selección fuera de competencia y dentro de competencia de este FIC 32. Mañana último episodio de Cinerama, así que no se lo pueden perder, porque todavía queda un último aliento y muy importante del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.